Hola a todos, bienvenidos a mi canal Feifei Read. Hoy es la parte 6 del libro Peter Rabbit. Continuamos con la desdicha de Peter para escaparse de esa granja peligrosa. Vamos a saber qué más obstáculos que este conejito iba a meterse. Leeremos la primera vez con la velocidad normal y luego lenta y practicaremos cada frase. Peter sat down to rest. He was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go. Also, he was very damp with sitting in that can. After a time, he began to wander about, going lippity-lippity, not very fast, and looking all round. He found a door in a wall, but it was locked, and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. An old mouse was running in and out over the stone doorstep, carrying peas and beans to her family in the wood. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head at him. La segunda vez en la velocidad lenta. Peter sat down to rest. He was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go. Also, he was very damp with sitting in that can. After a time, he began to wander about, going lippity-lippity, not very fast, and looking all round. He found a door in a wall, but it was locked, and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. An old mouse was running in and out over the stone doorstep, carrying peas and beans to her family in the wood. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head at him. Entonces, en esta parte, Peter Rabbit estaba casi vagabunda en la granja tratando de buscar su salida, la verja donde había venido. Y ahora déjanos practicar cada frase. Peter sat down to rest. He was out of breath and trembling with fright. Peter se sentó a descansar. Él estaba sin aliento y temblando con miedo. Esto es otro ejemplo de verbo especial. Esto es original de presente sit y su pasado es sat. Peter se sienta, Peter se sentó.
Y sit down, sentar, bajar. Eso significa sentarse en inglés, sit down. Out of breath. Out of significa cuando no tienes más de algo. En este caso, Peter estaba cansado, entonces no tiene más aliento. Entonces, out of, sin aliento. Y a veces tal vez tiene confusión de que está hablando, él estaba haciendo algo y luego poner de y luego este verbo aquí está en verbo de, como si, ejemplo de está temblando. ¿Por qué está usando temblando aquí? Como había dicho antes, y en inglés es como una palabra de conexión que también sirve para gramática. Porque una frase correcta en inglés es él, quién está hablando, qué acción está haciendo y qué acción está haciendo. Aquí ya tenemos dos cosas listas, como él estaba. ¿Qué está haciendo? Estaba sin aliento. ¿Qué más está haciendo? Eso como indica con este and aquí. Es casi como esta frase puede ver en dos maneras. Como he was out of breath. Una frase. He was trembling. Sin aliento. Solo pone este y and. No tiene que repetir was dos veces. Como que he was out of breath and he was trembling. Eso es como sirve. Para que no tengan que decir he was otra vez poner aquí. Entonces, este y es útil. Esos cambios de verbo a esta forma de temblando porque vienen con esto. He was, verbo atrás, si quiere implicar una acción, tiene que cambiar esta forma. Él estaba temblando. And he had not the least idea which way to go. Y él no tenía la menor idea de a dónde ir. Had not. No tenía, pero al revés. Porque en mayoría de casos, la palabra de negación como no, not, está detrás del verbo. En el caso del verbo es had. Pero en español es no tenía. En inglés tenía no. Pensarlo así. Y directa traducción aquí es no tenía la menor idea cuál camino de ir. Pero en español es a dónde ir. Español, inglés como más específico sobre la ubicación de las cosas. Also, he was very damp with sitting in that can. Además, también él estaba muy mojado por sentarse en esa lata. Como el caso que dijimos antes. En este caso, no tiene and, porque es solo una frase. Porque very damp aquí es un adjetivo para decir que la lata era muy mojado. Pero la frase queda igual. He was sitting. Él estaba sentando. Mismo caso, solo poner cosa en medio de eso para describir más sobre la frase. After a time, he began to wander about, going lippity, not very fast, and looking all round. Después de un tiempo, él empezó a deambular, vagabundear, yendo saltito, no muy rápido, y mirando a su alrededor, y mirando por todos lugares. O significa todo, completo. Round significa alrededor en un círculo. Este párrafo como casi directa traducción desde inglés a español. And there was no room for
a fat little rabbit to squeeze underneath. Y no había espacio para que un conejito gordito que pudiera pasar por debajo. Mismo caso, no en español viene delante, pero en inglés viene atrás. Y había traduce en inglés de dos formas. There was o there were. There were significa había una cosa. There were había un montón de cosas. En el caso, solo decidiendo que no había un espacio. Entonces, there was not. There was no. Y aquí, conejito, little rabbit. ¿Qué tipo de conejito? Un adverbio, un adjetivo de fat, gordo. Un gordo pequeño conejo. Y squeeze significa exprimirse o tratar de pasar por abajo. Pero en español pudiera pasar para entender mejor. An old mouse was running in and out over the stone doorstep. Una ratona vieja estaba corriendo dentro y afuera sobre el umbral de piedra. Aunque aquí no indica que este ratón es mujer o hombre, porque de veras no dice, pero según el dibujo del libro, parecía es como una ratona. Entonces, en español, aclaró eso, pero en inglés no. En inglés lo dijo un ratón viejo. Y este over es una preposición que significa sobre o encima, pero tiene sentido de que si está caminando y aún es un obstáculo enfrente de ti y quiere pasarlo, entonces saltas sobre la piedra, jump over. Significa que cuando quiere pasar algo tiene que ir encima y pasar, significa over. Entonces, este ratón viejo está corriendo dentro y afuera, saltando sobre umbral de piedra, como así, over. Carrying peas and beans to her family in the wood. Cargando guisantes y frijoles para su familia en el bosque. Directa traducción. Y casi todo caso, si ves un verbo está en forma de ing en el principio de una frase, significa que alguien ya está actuando una acción, como está haciendo un trabajo. Como que ese trabajo ya es un objetivo en vez de una acción. Por ejemplo, el trabajo de un cantante es cantar. Su acción es cantando, eso es su profesión. Entonces, carrying peas no significa que esta persona está cargando guisantes. Significa que es su trabajo de cargando guisantes o la acción que está haciendo. Peter asked her the way to the gate. Peter le preguntó el camino a la puerta, hacia la puerta. Que en inglés no hay forma de le preguntó, es al revés. Peter preguntó a ella. Peter preguntó a ella. Peter preguntó le. Sí, para claro, más fácil. Siempre está en esa forma. Siempre porque Peter y her casi como de la misma categoría, porque está hablando de gente. Y cuando quiere mencionar dos objetivos, porque no está relacionado, tienen que incluir un verbo en su medio para separarlos. No como que en este caso, un objeto y un verbo. En inglés es otra manera. But she had
such a large pea in her mouth that she could not answer. Pero ella tenía un guisante tan grande en su boca que ella no podía contestar o responder. Such como una palabra de exagerar, porque esta señora tiene un guisante grande, pero qué grande, such grande, muy muy grande, tan grande, como exagerarlo, como está tan grande en su boca que no podía responder la pregunta de Peter. Por ejemplo, puede decir, I ate such a large meal. Comí una comida tan grande, muy grande, para exagerar. She only shook her head at him. Ella solo sacudió su cabeza a él, hacia él. Directa traducción. Y shook es el pasado del verbo de shake. Otro ejemplo de verbo especial. Shake, original, shook. Shake, shook. Usan en presente, usan en pasado. Es que tienen que sentir poco mejor que casi todos los verbos en el pasado que quedan de esta forma. Sin importa qué objeto que está usando. Como we shook, nosotros sacudimos. I shook, yo sacudí. No cambia la forma como el español. Pasado siempre a esta forma, pero presente tiene varias formas como de español. Pero pasado en inglés solo queda esta forma siempre, sin importar qué objeto está usando. Entonces, después que recuerdas más verbos, vas a ver la semejanza de las palabras. Y ahora, dejamos practicar por la última vez. Peter sat down to rest. He was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go. Also, he was very damp with sitting in that can. After a time, he began to wander about, going lippity-lippity, not very fast, and looking all round. He found a door in a wall, but it was locked, and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. An old mouse was running in and out over the stone doorstep, carrying peas and beans to her family in the wood. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head at him. Y qué pobre Peter Rabbit que aún no podía escaparse de la granja y otros animales no podían ayudarle. Pero ya estamos en parte 6, solo falta 3 partes más para que Peter Rabbit pueda escaparse. Y eso es todo para hoy. Si te gusta mi video, por favor suscríbete y nos vemos en la parte 7 de Peter Rabbit. Gracias.